El polvo se levantaba espeso y ardiente en el horizonte, mientras una carreta destartalada se acercaba a Westcliff, Colorado, aquel verano de 1878. El ruido seco de las ruedas anunciaba una carga tan vergonzosa que hasta los hombres más curtidos apartaban la mirada. 4 muchachas, hermanas de sangre, amarradas de muñecas y tobillos como si fueran animales rumbo al matadero. Barron Creed estaba en el borde del pueblo, el sombrero echado hacia adelante para cubrirse del sol abrasador, con una mano descansando sobre la empuñadura gastada de su revólver. A sus 32 años, había visto suficiente miseria para saber que la mayoría de los problemas no valían el riesgo de intervenir. Pero algo en aquella carreta le hizo apretar la mandíbula bajo la barba desordenada. «¡Traficantes!», murmuró Old Brand Dobbs desde el porche de la tienda general, negando con la cabeza. «Un negocio desgraciado, mijo». Los ojos grises de Barron se entornaron con frialdad mientras la carreta avanzaba. Aunque la esclavitud llevaba años prohibida, en aquellas tierras alejadas de los supervisores federales, los oficios más oscuros seguían respirando. El tráfico de mujeres continuaba como sombra persistente que devoraba a las más vulnerables. ¿Y quién las anda vendiendo?, preguntó Barron con voz baja, pero firme, la voz de alguien que ya había matado antes y lo haría otra vez si era necesario. «Dicen que es la banda de los Cartwright», respondió el anciano. «Han pasado por Kansas con muchachas, que éstas las agarraron tras matar a su familia cerca de Denver». La carreta entró al centro del pueblo y la gente empezó a reunirse, unos movidos por morbo, otros con intenciones más turbias. El conductor, un hombre huesudo de rostro ceniciento y dientes podridos, se puso de pie para gritar su mercancía como si estuviera ofreciendo reces. «4 mujeres fuertes, hermanas garantizadas sin mancha. Se venden juntas o por separado. La puja empieza en $50 cada una». Barron avanzó despacio, sus espuelas tintineando a cada paso. Las 4 jóvenes se acurrucaban sobre la plataforma, con los vestidos rasgados y los ojos llenos de temor. La mayor no pasaría de los 22. La menor quizá tendría 18. Las gruesas cadenas les habían abierto la piel, dejándoles marcas rojizas y sangrantes. Aún así, sus rostros conservaban un aire digno, con los mismos pómulos altos, y cabellos que variaban del rubio miel al castaño oscuro. Pero lo que más le llamó la atención a Barron no fue su hermosura, sino la voluntad silenciosa con la que soportaban su vergüenza. «Dime qué te interesa, Creed», gritó el conductor. «Vor Malden». Al reconocer al vaquero alto, «Estas chicas pueden acompañar a cualquier hombre solitario». Barron no respondió. Solo alzó la vista hacia las jóvenes. La mayor lo miró de frente, el mentón en alto pese a la desgracia. En ese instante, él vio algo demasiado familiar, la negativa rotunda a quebrarse. «¿Cómo te llamas?», preguntó, ignorando por completo al traficante. «Lyra Blackthorne», respondió ella, con la voz ronca pero firme. «Ellas son mis hermanas, Sarah, Mira y Yuna». Vor Malden escupió al suelo. «Los nombres no importan, responden a lo que uno quiera». Barron giró hacia él con el mismo gesto impasible, pero con una frialdad en los ojos que hizo retroceder al hombre sin pensar. «Me las llevo», dijo Barron en voz baja. El traficante sonrió mostrando sus dientes amarillentos. «¿Las 4? Eso serían $200. Aunque podría darte un...» «No estoy comprándolas», lo interrumpió Barron. «Las estoy tomando». El silencio cayó sobre la multitud. Vor Malden llevó una mano hacia la escopeta que descansaba a su lado. «Mira, Creed». El arma de Barron ya estaba en su mano antes de que el traficante terminara la frase, apuntándole directo al pecho. «No, tú escucha», dijo él con calma. «La esclavitud es ilegal desde hace 13 años. Lo que haces no solo está mal, es un crimen». El hombre soltó una risa nerviosa. «¿Crimen? No veo a ningún marshal por aquí». «Entonces hoy yo soy la ley», respondió Barron, sin elevar la voz. «Y tienes 2 opciones,
Me entregas las llaves y te vas vivo. O intentas detenerme. Nadie se movió. Por fin, el traficante metió la mano en el bolsillo y sacó una llave de hierro, arrojándola a los pies de Barron. Cometes un error, Creed. Creel Cartwright no olvidará esto. Barron recogió la llave sin apartar la mirada ni bajar el arma. Dile que si tiene un problema, puede venir a buscarme. Vor Malden lanzó una mirada de odio a las muchachas y se subió a su carreta. Con un latigazo, se alejó levantando una nube de polvo. Solo cuando desapareció, Barron enfundó su arma. Se acercó despacio a las hermanas, que lo miraban entre esperanza y desconfianza. «Déjenme quitarles esas cadenas», dijo suavemente. «Ya son libres». Lyra lo observó con cautela. «¿Libres para qué? No tenemos hogar ni dinero. Solo nos tenemos entre nosotras». Barron abrió sus esposas con cuidado y pasó a ayudar a las demás. «Tendrán un lugar donde quedarse mientras deciden qué hacer. Mi rancho está aquí cerca. No es gran cosa, pero es seguro». Sera, la segunda, de cabello color trigo, se frotó las muñecas heridas. «¿Por qué ayudarnos? ¿Qué buscas a cambio?» Barron sostuvo su mirada. «Nada. Hay cosas que uno hace porque deben hacerse». Mira, con el cabello rojizo cayendo en mechones sobre su rostro, lo miró con recelo. «Aquí nadie hace algo gratis». «Yo sí», respondió él simplemente, ayudando a levantarse a la menor, Yuna. El tobillo de Yuna Blackthorn estaba hinchado donde la cadena le había abierto la piel. «¿Puedes caminar?», preguntó Lyra preocupada. Yuna asintió, aunque el gesto le arrancó un rastro de dolor en el rostro. «Puedo aguantar», murmuró con voz tensa. Barron Creed observó a las 4 hermanas frente a él, golpeadas, agotadas, pero con el espíritu intacto. «Mi carreta está en el establo», dijo. «Espéreme aquí, regreso en unos minutos». Mientras se alejaba, alcanzó a oír la voz baja de Lyra. «¿Podemos confiar en él?». No escuchó la respuesta, pero la entendió. En aquellas tierras la confianza era un lujo que casi nadie podía permitirse, menos aún mujeres marcadas por la crueldad de otros hombres. Cuando Barron volvió con la carreta, las encontró acurrucadas en una banca frente a la tienda de Old Brand Dobbs. Varias personas del pueblo se habían acercado, murmurando entre sí, algunos con lástima, otros con desdén. «Señoritas», dijo Barron, ayudándolas a subir una por una. «Pasaremos por la tienda a comprar lo necesario y luego iremos a mi rancho. Está como a 1 hora de aquí». Lyra se sentó junto a él en el asiento delantero. Sera, Mira y Yuna quedaron en la parte trasera. «Señor Creed», comenzó Lyra. «Solo Barron», respondió él. «Barron, no tenemos nada que darte. No podemos pagarte». Él chasqueó la lengua para poner en marcha a los caballos. «No estoy buscando que me paguen, Lyra». Ella lo miró un instante, midiendo sus palabras. «Victoria», habría dicho antes, pero ahora su nombre era otro, su vida también. «A veces la familia no es con la que naces», agregó Barron sin mirarla, «sino la que decides cuidar. Por ahora, considérense parte de la mía». Lyra guardó silencio. Observó cómo el pueblo quedaba atrás y susurró casi sin voz. «Familia», como si probara un sabor olvidado para ver si todavía podía creer en él. Barron no respondió. Sabía que las palabras pesan poco sin acciones que las sostengan. Y también sabía que, en ese instante, acababa de ganarse enemigos peligrosos. El rancho apareció al fondo del valle, entre 2 lomas suaves. La casa principal, de 2 pisos, hecha de madera y piedra, tenía el aire sólido de algo construido con las propias manos y la propia vida. El corral guardaba varios caballos, y el granero ofrecía refugio contra los inviernos duros de Colorado. No era un rancho grande, pero sí firme y cuidado. «¿Vives aquí tú solo?», preguntó Lyra al acercarse. «Desde que mi padre, Garrick Creed, murió hace 3 años», respondió él. «Husk Riven me ayuda con el ganado,
pero tiene su cabaña cerca del pastizal del sur. Sarah se inclinó desde la parte trasera. Es hermoso. Barron sonrió apenas. Es hogar. Ayudó a bajar a las hermanas, cargando a Juna cuando vio que el tobillo no le respondía. El interior de la casa era sencillo pero cálido. Una cocina amplia, una sala con chimenea de piedra, y arriba 4 habitaciones luminosas. Cada una tendrá su propio cuarto, explicó Barron, dejando a Juna en una silla. El baño está junto a la cocina. Calentaré agua para que puedan bañarse. Mira miró a su alrededor, siempre alerta. ¿Y tú dónde dormirás? Hay un cuartito junto a la cocina. Era el estudio de mi padre. Desde que él falleció, yo duermo ahí. Lyra quiso protestar. No podemos quitarte tus habitaciones. Barron levantó una mano. No me quitan nada. Se los ofrezco. Aquí estarán seguras. Nadie las tocará bajo mi techo. Las hermanas se miraron entre sí, en un diálogo silencioso. De pronto, Lyra inclinó la cabeza. Gracias, dijo con la voz quebrada que intentaba controlar. Por todo. A Barron le incomodaba la gratitud abierta, pero asintió. Les mostraré sus cuartos. Luego subiré agua para bañarse. Hay ropa de mi madre, Maelis, en los baúles. Quizás no les quede perfecta, pero está limpia. Mientras se acomodaban, Barron notó la fortaleza tranquila de aquellas mujeres. Sarah atendía el tobillo de Juna con manos suaves y conocedoras. Mira observaba cada rincón como si memorizara una ruta de escape. Lyra ordenaba sus pocas pertenencias con una seriedad que imponía respeto. Esa noche, después del baño y una cena sencilla que él mismo preparó, se reunieron en la cocina. Con ropa limpia, aunque algo holgada, las hermanas parecían otras. La suciedad se había ido, pero lo que brillaba en sus ojos no era belleza, sino inteligencia, cautela, y una unión feroz entre ellas. Mañana iremos al pueblo a comprar lo necesario, dijo Barron mientras servía café. Ropa que les quede, y lo que ustedes consideren indispensable. Lyra negó con la cabeza. No tenemos dinero. Yo sí, respondió él con calma. Sarah enderezó la espalda. No queremos ser un caso de caridad. Barron se tomó un momento. Entonces hagamos un trato. Ustedes me ayudan en el rancho, y yo les doy alojamiento y comida. ¿Les parece justo? Las hermanas intercambiaron miradas silenciosas. Finalmente, Lyra habló. Sí, eso sería aceptable. ¿Qué tipo de trabajo necesitas? Este lugar necesita el toque de una mujer, admitió Barron. Y siempre hay labores en un rancho, cocinar, coser, limpiar. No espero que sean peonas, pero cualquier apoyo sirve. Mira inclinó la cabeza. ¿Tienes huerto? Barron negó. Nunca tuve tiempo de sembrar uno. Una sonrisa suave cruzó el rostro de Mira. Podríamos empezarlo. Nuestra madre nos enseñó a sembrar y a cuidar lo que crece, dijo Mira Blackthorne con una sonrisa pequeña. Me gustaría hacerlo aquí. A mí también, comentó Barron Creed. Juna, que había estado callada, levantó la mirada de la taza. ¿Puedes enseñarnos a disparar? Me refiero con un arma, dijo sin rodeos. Barron alzó una ceja. ¿Quieres aprender a tirar? Juna sostuvo su mirada sin parpadear. No quiero volver a sentirme indefensa nunca más. Él asintió despacio. Puedo enseñarles a todas, si lo desean. Sí, intervino Lyra con firmeza. Queremos aprender. Esa noche, mientras Barron arreglaba su catre en el pequeño estudio de la planta baja, pensaba en lo extraño que había cambiado todo en tan poco tiempo. Había vivido solo desde la muerte de su padre, hablando lo justo, manteniéndose al margen de casi todo. Ahora, su casa silenciosa estaba llena de la presencia de 4 mujeres que traían consigo emociones, heridas y necesidades que él no había previsto. Sabía que Creel Cartwright y los suyos tarde o temprano vendrían a buscarlas. No eran hombres que soltaran lo que consideraban su propiedad,
y menos después de haber sido humillados delante de todo el pueblo. Barron tendría que prepararse. Y más importante aún, tendría que preparar a las hermanas Blackthorne para lo que pudiera venir. Mientras el sueño lo iba venciendo, se dio cuenta de que, por primera vez en años, su casa volvía a sentirse como un hogar, llena de ruidos suaves de otras personas. El crujido ligero de las tablas cuando alguien caminaba arriba, los susurros entre hermanas que intentaban espantar la pesadilla vivida. Familia, le había dicho a Lyra. La palabra se le había escapado sin pensarlo, pero al quedarse dormido, supo que era verdad. De algún modo, en un solo día, aquellas 4 mujeres ya empezaban a ocupar los huecos vacíos de la casa, y los de su propio corazón, que llevaba mucho tiempo sin mirar. La mañana amaneció clara y luminosa. El sol se colaba por las ventanas del rancho Creed. Barron llevaba despierto desde antes del alba, ocupándose del ganado y preparando un desayuno fuerte: tocino, huevos y panecillos recién horneados. El olor a café llenaba la casa, guiando a las hermanas una por una hacia la cocina. Lyra fue la primera en aparecer, con el cabello oscuro trenzado con cuidado y vistiendo uno de los viejos vestidos de Maelis, ajustado a toda prisa a su figura más menuda. «Buenos días», saludó, todavía con un leve recelo en la voz. Barron asintió y deslizó un plato hacia ella. «Come mientras está caliente». Luego llegó Sera, y detrás Mira. Yuna entró al final, cojeando todavía, aunque el tobillo se veía algo mejor que el día anterior. «Te haré un cataplasma después de desayunar», le dijo Sera a su hermana menor. «Las hierbas que vi creciendo junto al arroyo deberían ayudar con la hinchazón». Barron la miró con interés. «¿Sabes de remedios?». Sera asintió, la expresión suavizada por el recuerdo. «Nuestra madre era curandera. Me enseñó todo lo que sabía». Una sombra le cruzó el rostro. «No fue suficiente para salvarla al final», añadió en voz baja. Un silencio pesado cayó sobre la mesa. Barron no insistió. No preguntó cómo habían muerto sus padres. Sabía que esas historias llegarían cuando ellas quisieran contarlas. «Estaba pensando que hoy podríamos ir al pueblo», dijo al fin, cambiando de tema. «Hace falta conseguirles ropa de verdad y lo que necesiten». Lyra se puso tensa. «¿Es buena idea? El hombre que nos tenía puede tener amigos allí». Barron sostuvo su mirada. «Es mejor mirarlos de frente que esconderse. Además, el pueblo debe saber que ahora están bajo mi protección. Eso les facilitará las cosas de aquí en adelante». «Protección», repitió Mira, como si la palabra le supiera a barrotes. Barron dejó la taza de café sobre la mesa. «No en el sentido que piensas. Son libres de irse cuando quieran. Pero mientras estén aquí, cualquiera que quiera hacerles daño tendrá que pasar primero por mí». Yuna levantó la cabeza del plato. «¿Has matado hombres antes, señor Creed?». La franqueza de la pregunta no lo descolocó. «Sí. En la guerra y después. Nunca sin motivo». «¿Y ayer? ¿Cuál fue tu motivo?», preguntó Lyra en voz baja. Él se tomó un momento antes de responder. «Tal vez justicia, o tal vez el recuerdo de mi propia hermana, que murió durante la guerra mientras yo estaba lejos, peleando. Estaba sola, sin protección». Alzó la vista hacia Lyra. Nadie debería pasar por algo así estando solo. Su confesión quedó flotando en el aire, más íntima de lo que él había planeado. El gesto de Lyra se suavizó un poco, en un reconocimiento silencioso de su pérdida. «Iremos al pueblo», decidió ella, como solía hacer cuando hablaba por todas. «Pero nos mantenemos juntas». Barron asintió. «Siempre». El camino hacia Westcliff se hizo tenso. Las hermanas viajaban muy cerca unas de otras en la carreta, mientras Barron vigilaba atento al acercarse a la calle principal. La gente del pueblo se detenía para mirar, algunos con curiosidad abierta, otros con desaprobación mal disimulada.
Barron ayudó a las mujeres a bajar frente a la tienda de abarrotes de los Marrow, sintiendo las miradas clavadas en cada uno de sus movimientos. Las condujo al interior, donde Mrs. Bella Marrow, una mujer rellenita de rostro amable y unos 50 años, los recibió con sorpresa apenas contenida. «Señor Creed», dijo, con los ojos yendo de él a las 4 hermanas. «¿Qué?» Inesperado verlo acompañado. Mrs. Marrow saludó Barron con un leve gesto. «Estas señoritas necesitan un guardarropa completo, desde ropa interior hasta botas. ¿Puede ayudarlas?» La profesionalidad de Bella pronto superó su curiosidad. «Por supuesto, señoras, síganme por aquí», dijo, moviéndose hacia el fondo de la tienda. Mientras sus hermanas seguían a Mrs. Bella Marrow entre los estantes, Lyra se quedó un segundo atrás. «No abusaremos de tu generosidad», murmuró a Barron. Él negó con la cabeza. «Tomen lo que necesiten, no solo lo justo para salir del paso. Yo estaré en la ferretería de enfrente. No tengan prisa». Lyra lo observó un instante más antes de asentir y reunirse con sus hermanas. Barron Creed salió de la tienda y cruzó la calle hacia la ferretería, donde necesitaba comprar clavos y algunas herramientas para arreglos pendientes en el rancho. Estaba examinando una nueva hoja para el arado cuando una voz sonó a su espalda. «Movimiento valiente el de ayer, Creed». Barron giró despacio y encontró al sheriff Drax Holloway apoyado contra un exhibidor de palas. El sheriff era un hombre sensato, pero no de los que pasaban por alto la posibilidad de problemas en su pueblo. «Fue lo correcto», respondió Barron con sencillez. «Puede ser. Pero lo correcto suele despertar a la gente equivocada». Holloway se acercó un poco más, bajando la voz. «Dicen que los Cartwright vienen hacia aquí, los 4 hermanos, tan venenosos como serpientes y el doble de rápidos para atacar». Barron siguió observando la hoja del arado. «Que vengan». «Maldita sea, Barron», murmuró el sheriff. «Esto ya no se trata solo de ti. Ahora tienes a esas mujeres bajo tu techo». Barron finalmente le sostuvo la mirada. «Y claro que las tengo en cuenta. No son mercancía que se compra o se cambia». Holloway resopló con cansancio. «Lo sé. Pero los Cartwright no piensan igual. Invirtieron dinero en esas muchachas y no van a hacerse a un lado». «Entonces tendrán que vérselas conmigo», respondió Barron. El sheriff estudió su rostro por un largo momento y luego asintió despacio. «Te respaldaré si hay problemas en el pueblo, pero en tu rancho, ahí estarás solo». «Siempre lo he estado», replicó Barron sin tono dramático. Holloway lanzó una mirada hacia la calle, hacia la tienda de los Marrow. «¿Y qué piensas hacer con ellas?» «Darles la oportunidad de decidir su propio futuro». Una sombra de sonrisa cruzó el rostro curtido del sheriff. «Vaya, un caballero de armadura polvorienta, ¿eh?» Barron no respondió, y Holloway tampoco lo esperaba. El sheriff se apartó del mostrador y caminó hacia la puerta. «Cuídate, Creed, y cuídalas a ellas». Cuando Barron regresó a la tienda de los Marrow una hora después, encontró a las hermanas rodeadas de paquetes y cajas, luciendo a la vez satisfechas e incómodas por la cantidad de cosas adquiridas. «Espero que esto no sea demasiado», comentó Sarah Blackthorne, señalando la montaña de compras. Barron negó con la cabeza. «Es lo necesario». Mientras cargaban todo en la carreta, Barron percibió murmullos y miradas curiosas de los transeúntes. Las hermanas también lo notaron. Sus posturas se tensaron bajo el peso de aquellas miradas. «Ignórenlos», aconsejó Barron en voz baja. «La gente siempre habla. No importa». El mentón de Lyra se elevó apenas. «Importa cuando lo que dicen afecta cómo nos tratan». Barron ayudó a Yuna a subir al carro. La joven llevaba unas botas nuevas que combinaban con un sencillo vestido azul claro. «Pues entonces denles algo digno de comentar», sugirió él. «La gente juzga siempre. El truco es lograr que lo hagan según tus condiciones, no las suyas». Mira soltó una risa suave, sorprendentemente musical.
¿Esa es tu filosofía, señor Creed? Barron permitió que se dibujara una leve sonrisa. Algo así. Mientras se preparaban para partir, una mujer se acercó a la carreta. Mrs. Tilda Venn, la esposa del predicador, se detuvo con las manos entrelazadas, su expresión mezcla de curiosidad y cortesía. Señor Creed, comenzó, alzando la voz lo suficiente para que escucharan los de alrededor. Quería invitarlo a usted y a sus invitadas a los servicios religiosos este domingo. Barron reconoció el gesto por lo que era: parte caridad cristiana, parte oportunidad para que el pueblo evaluara a las nuevas integrantes de la comunidad. Pero Lyra respondió antes de que él hablara. Muchas gracias, señora Venn. Nos encantará asistir. Hace tiempo que no compartimos un espacio de oración en comunidad. Mrs. Venn pareció sorprendida por un segundo, pero luego sonrió amplia. Maravilloso. Domingo a las 10 en punto. Todos estarán encantados de conocerlas. Mientras se alejaban del pueblo, Barron miró de reojo a Lyra. Lo manejaste muy bien. Ella devolvió la mirada sin titubear. Mi padre era ministro antes de convertirse en agricultor. Sé cómo funcionan las comunidades de iglesia. Es mejor integrarse que ser tema de chismes desde lejos. La valoración de Barron hacia ella creció aún más. Lyra entendía de estrategia social, ese terreno en el que él nunca había tenido interés, pero que sería esencial si las hermanas querían echar raíces en Westcliff. Tu padre era ministro, comentó Barron, curioso ante ese pequeño destello de su pasado. Lyra asintió. En Kansas, al principio. Nos mudó al oeste después de que mi madre, Maelis, falleciera. Buscaba un nuevo comienzo. Su voz se volvió distante. Encontró un final, en cambio. Barron no preguntó más. Guardó silencio, dejando que ella tuviera su duelo sin testigos. A su lado, Lyra permaneció erguida, digna, con su perfil recortado contra las montañas como si fuera parte del propio paisaje. De vuelta en el rancho, las hermanas se dedicaron de inmediato a organizar sus nuevas pertenencias, transformando las habitaciones antes austeras en espacios cálidos y personales. Barron observó con asombro tranquilo cómo su casa cambiaba frente a sus ojos. Aparecieron cortinas en ventanas que llevaban años desnudas. La mesa del comedor, antes lugar de comidas rápidas y solitarias, ahora tenía un pequeño jarrón con flores silvestres que Mira había recogido. Esa tarde, al regresar de revisar el ganado, Barron se detuvo en el umbral de su propia casa. El aire olía a comida recién hecha, no a su habitual y sencillo guiso, sino a algo cálido y hogareño, lleno de aromas que despertaban recuerdos olvidados. Las voces de las hermanas flotaban desde la cocina mientras preparaban la cena juntas. Por un instante, Barron Creed sintió que era un extraño dentro de su propio hogar. Entonces, Lyra Blackthorne apareció en el pasillo, secándose las manos en un delantal. «Esperamos que no te moleste», dijo al notar la ligera duda en su rostro. «Sarah insistió en cocinar esta noche como una pequeña forma de agradecerte». Barron Creed entró, colgando el sombrero en la percha junto a la puerta. «No me molesta», respondió cruzando el umbral. Lyra lo estudió un segundo, con esos ojos oscuros que parecían verlo todo. «Es raro para ti, ¿verdad? Tener gente metida en tu espacio». Barron pensó en negarlo, pero optó por la verdad. «Sí, pero no es algo que me disguste». Una sonrisa leve se dibujó en la boca seria de Lyra, suavizando sus facciones. «Bien, porque Yuna ya le puso nombre al gato que ronda tu granero. Y Mira está planeando dónde va a plantar hierbas mañana». Barron sintió un calor inesperado ensancharle el pecho. «¿Y cómo lo llamó?» «Whisk», dijo Lyra divertida. «Dice que camina como si estuviera de servicio». A Barron se le escapó una carcajada antes de poder contenerse. La sonrisa de Lyra se hizo más amplia, y por un instante compartieron algo muy sencillo. La risa por un gato de granero con nombre importante. Era el comienzo de cierta confianza entre dos personas que un día antes
Ni siquiera se conocían. El momento se rompió cuando Sera llamó desde la cocina. «Lyra, ¿me ayudas con el pan?» Lyra se giró. «Ya voy», respondió, y luego miró de nuevo a Barron. «La cena estará lista en un momento». Cuando ella desapareció camino a la cocina, Barron se quedó un momento en el pasillo, dejando que todos esos cambios se le asentaran en el cuerpo. Llevaba tanto tiempo viviendo solo, que casi había olvidado el consuelo de las voces, el sentido de propósito que viene de cuidar de otros. Le resultaba extraño, pero también correcto. Sera había preparado un guiso sabroso con lo poco que había en la despensa, y aún así, había logrado que el olor le recordara a la comida de Maelis. La mesa estaba bien puesta, y la conversación fluía entre las hermanas con naturalidad, incluyéndolo a veces con alguna pregunta o comentario. Mientras comían, Barron las observó con atención. Lyra, la que protegía y decidía. Sera, la curandera de manos suaves pero carácter firme. Mira, práctica y atenta a cada detalle. Y Yuna, la más joven, con esa chispa desafiante que le hacía pensar que quizás era la más valiente de todas. «Señor Creed», dijo de pronto Yuna, cortando sus pensamientos, «prometió enseñarnos a disparar». Barron dejó el tenedor sobre el plato. «Lo prometí. Podemos empezar mañana si a todas les parece bien». Lyra frunció el ceño, preocupada. «¿Es necesario empezar tan pronto?» Él sostuvo su mirada. «El sheriff dice que los Cartwright vienen de camino. Pueden tardar días o semanas, pero vendrán. Es mejor que sepan defenderse antes de que eso ocurra». Un silencio pesado cayó sobre la mesa, la realidad colándose por las rendijas y opacando por un momento la paz doméstica que estaban construyendo. «¿De verdad vendrán a buscarnos?», preguntó Mira, con la voz firme aunque el miedo le brillaba en los ojos. Barron asintió. «Hombres como ellos no sueltan tan fácil. Para ellos, ustedes son mercancía robada». «No somos mercancía», dijo Sera con rabia contenida. «Lo sé», respondió Barron. «Pero entender cómo piensa tu enemigo es el primer paso para poder vencerlo». Lyra se enderezó en la silla. «Entonces, aprenderemos a disparar. Y cualquier otra cosa que creas que pueda ayudarnos a defendernos». Barron las recorrió con la mirada, una por una. «Haré todo lo posible para que no llegue a eso, pero estar preparadas nunca es un error». Después de la cena, mientras las hermanas recogían la mesa y lavaban los platos, Barron salió al porche. El aire fresco de la tarde le rozó la piel. Las primeras estrellas ya se asomaban en el cielo oscuro. Lió un cigarro, lo encendió, y le dio una calada profunda mientras repasaba la situación. 4 mujeres marcadas por el horror, ahora bajo su cuidado. La banda de Creel Cartwright, conocida por su crueldad, posiblemente en camino. Y un pueblo observando desde lejos, listo para juzgar cualquier paso en falso de él o de las hermanas. La puerta se abrió detrás de él, y Lyra salió envuelta en un chal para protegerse del frío. «¿Puedo sentarme contigo?», preguntó. Barron asintió, haciéndose a un lado en el banco del porche. Lyra se sentó a su lado, la mirada perdida en las montañas a lo lejos. «Has hecho más por nosotras de lo que nadie ha hecho en mucho tiempo», dijo tras un rato de silencio. «Quiero que sepas que lo vemos y que estamos agradecidas». Barron soltó el humo lentamente. «No hace falta que me den las gracias». Ella giró el rostro hacia él. «Sí hace falta. Lo que hiciste, lo que estás haciendo, no es normal. La mayoría de los hombres habrían mirado hacia otro lado». «Yo no soy la mayoría», contestó él. «No», coincidió Lyra en voz baja. «No lo eres». Dudó un instante y luego continuó. «Necesito saber algo. Y necesito que seas sincero conmigo». Barron esperó, intuyendo el peso de la pregunta. «¿Somos realmente libres aquí?», preguntó al fin Lyra. «¿O simplemente hemos cambiado un tipo de cautiverio por otro, más amable?» Las palabras le dieron de lleno en el centro de aquello que él mismo llevaba dándole vueltas.
Se tomó su tiempo antes de responder, buscando la verdad que ella merecía. Son libres, dijo por fin. Este lugar, estas paredes, son refugio, no una cárcel. Si mañana deciden irse, no voy a detenerlas, pero mientras estén aquí, son familia, y la familia se protege. Lyra dejó que sus palabras calaran hondo, el gesto serio. Familia, repitió, igual que el día anterior, probando la palabra. Nuestros padres están muertos, nuestro hogar ya no existe, lo único que nos queda somos nosotras. A veces, eso es suficiente, contestó Varrón. A veces, es lo único que hay, y tiene que bastar. Lyra guardó silencio un largo rato, mirando hacia la oscuridad. Mataron a nuestro padre delante de nosotras, dijo por fin, con la voz quebrándose apenas. Su voz, apenas un susurro, temblaba. Nos obligaron a mirar, murmuró Lyra Blackthorne. Nuestra madre había muerto el invierno anterior. Mi padre intentaba llevarnos a California, donde vivía la hermana de ella. Respiró hondo, como si cada palabra pesara. Pero nunca pasamos de Denver. Barron Creed sintió una oleada de rabia subirle por el pecho, aunque mantuvo el rostro sereno. Lo siento, dijo con sinceridad. Las manos de Lyra se apretaron sobre su regazo. Los Cartwright nos encontraron en el camino. 4 hombres contra 1. Lo mataron cuando intentó defendernos. Su voz continuó firme, pero Barron podía ver el precio que pagaba por mantener esa calma. Los nudillos blancos, la tensión en la mandíbula. Dijeron que valdríamos buen dinero, que mujeres jóvenes y educadas eran un lujo por estos lugares. Barron apagó el cigarrillo contra el poste del porche, su atención fija únicamente en ella. No tienes que contarme esto. Sí, insistió Lyra sin apartar los ojos. Debes comprender qué clase de hombres son, y lo que pueden llegar a hacer. Barron asintió lentamente. Entiendo a los hombres así mejor de lo que imaginas. Lyra estudió su rostro, como si buscara una verdad escondida. Estuviste en la guerra, caballería de la Unión. Vi cosas que ojalá ustedes nunca tengan que ver, respondió él, la voz baja. ¿Y después? Preguntó ella con suavidad. La mandíbula de Barrón se endureció. Después, busqué a los que mataron a mi hermana. Encontré a 3 de ellos en Texas. Lyra no pestañeó. ¿Los mataste? Sí, ella asintió despacio. Bien. La palabra tan firme y limpia, pronunciada por la hija de un ministro, tomó por sorpresa a Barron. Miró a Lyra con un entendimiento nuevo. Bajo esa calma había una mujer de convicción profunda y un coraje silencioso. Los Cartwright vendrán, dijo Lyra. Y cuando lleguen, esperarán encontrar muchachas asustadas. Pero lo que verán será distinto. Nos verán preparadas. Barron reconoció el acero detrás de su mirada. Sí, respondió. Eso verán. Se quedaron un rato en silencio, bajo un cielo que se oscurecía y se llenaba de estrellas. Cuando Lyra finalmente se levantó, apoyó por un instante su mano sobre el hombro de Barron. Gracias por ser honesto, dijo. Y por todo lo demás. Barron la siguió con la mirada mientras entraba en la casa. Aquellas mujeres estaban cambiando su vida tanto como él cambiaba la de ellas. Y Lyra había despertado algo que él creía muerto hacía años. Un propósito, una conexión verdadera, algo que, si él lo permitía, podría incluso convertirse en esperanza. A la mañana siguiente, el aire amaneció cargado de resolución. Después del desayuno, Barron llevó a las hermanas a un claro detrás del granero, cargando una caja llena de latas y botellas vacías. Las colocó sobre un tronco caído, a unos 30 pasos, y regresó hacia ellas. Primera regla al manejar un arma, dijo mientras sacaba su revólver del cinturón. Es no apuntar jamás a algo que no estés dispuesta a disparar. La segunda, siempre revisar si está cargada antes de tocarla. Abrió el cilindro,
Les mostró los cartuchos y los cerró con un movimiento firme. Empezaremos con este revólver. Es más pequeño que un rifle y más fácil para aprender. Durante la siguiente hora, Barron enseñó pacientemente a cada una cómo sostener, apuntar y disparar. Lyra aprendió con naturalidad, precisa y concentrada. Sarah dudó al principio, incómoda con el arma, pero decidida a dominarla. Mira analizó cada instrucción como si resolviera un problema. Juna, llena de entusiasmo, tenía puntería irregular pero una voluntad feroz. A media mañana, las 4 habían acertado blancos, cada una a su manera. Barron las observó con creciente respeto. Pese a su educación refinada, demostraban la misma fuerza tranquila con la que habían enfrentado todo lo demás. Lo están haciendo muy bien, dijo mientras descansaban. Mañana probaremos con el rifle. Es mejor para largas distancias. Algo útil si llega el peligro. Lyra se limpió una mancha de pólvora de la mano. ¿De verdad crees que vendrán aquí, los Cartwright? Barron asintió. Hombres así no olvidan, y no perdonan. ¿Cuántos son?, preguntó Mira. 4 hermanos, respondió él, más los Ash Riders que quieran contratar. Sarah palideció. Eso es mucho contra nosotros. 5, corrigió Yuna con firmeza. Nos cuentas también. Barron le dedicó una mirada aprobatoria. Tiene razón. En un enfrentamiento, los números importan, pero también importa conocer el terreno, y este terreno es nuestro. Lyra observó los alrededores, evaluando. Debemos prepararnos, organizar defensas, tener un plan para cuando lleguen. Barron quedó impresionado por su claridad estratégica. Lo haremos, pero primero, sigamos con la práctica. La mejor defensa es saber protegerse. Mientras retomaban los disparos, Barron notó que sus ojos volvían a Lyra una y otra vez. Había en ella una mezcla de fortaleza e inteligencia que le resultaba imposible ignorar. Cuando acertó 3 blancos seguidos, la sonrisa fugaz que iluminó su rostro le provocó un calor inesperado en el pecho. Esa tarde, mientras las hermanas se ocupaban de distintos quehaceres en el rancho, Barron cabalgó el perímetro. Revisó cercas, imaginó posibles zonas de cobertura, pensó en rutas de escape. Pero en cada vuelta que daba, siempre terminaba volviendo a una misma imagen. Lyra Blackthorn, su temple, su mente, la forma en que protegía a sus hermanas, y sin querer admitirlo aún, la forma en que ya comenzaba a importarle. Había pasado mucho tiempo desde que una mujer le llamara la atención de aquella manera. Cuando Barron Creed regresó a la casa, encontró a Mira Blackthorn de rodillas en un trozo de tierra junto a la puerta de la cocina, removiendo la tierra con cuidado. ¿Empiezas el huerto?, preguntó, desmontando del caballo. Mira asintió, sacudiéndose un poco la tierra de las manos. La tierra aquí es buena. Creo que, con tiempo, podríamos hacer crecer bastante. La frase «con tiempo» quedó flotando entre los dos, recordándoles que nada estaba asegurado aún. Barron tomó las riendas y llevó su caballo hacia el granero. «Siembra lo que quieras», dijo por encima del hombro. A esta tierra le hace falta que alguien la cuide. Dentro del granero, Barron se sorprendió al ver a Lyra Blackthorn cepillando uno de sus caballos, con movimientos seguros, como quien ya sabía lo que hacía. «Veo que conoces a los caballos», comentó él. Lyra asintió sin detenerse. «Nuestro padre, Garrick, tenía algunos. Yo le ayudaba a cuidarlos». Barron se apoyó en la puerta del corral, mirándola trabajar. «Estás llena de sorpresas, Lyra». Ella alzó la vista, con un destello de diversión en los ojos. «Y tú también, Barron Creed». Sus miradas se sostuvieron un instante más de lo necesario, hasta que él carraspeó y se volvió hacia su propio caballo. Trabajaron en silencio cómodo, solo interrumpido por el sonido del cepillo y los resoplidos suaves de los animales. De pronto, Lyra rompió el silencio. «¿Por qué nos ayudaste de verdad? La verdad, por favor». Barron siguió cepillando,
pensando bien su respuesta. Cuando las vi en aquella carreta, dijo al fin, vi algo que reconocí. Una negativa a dejarse quebrar. Me recordó a mí mismo después de la guerra. Lyra dejó de cepillar y se giró por completo hacia él. ¿Qué te pasó en la guerra, Barron? La mano de él se detuvo en el lomo del caballo. Luché, maté. Vi morir a amigos. Lo de siempre para los que volvimos vivos. ¿Y tu hermana? Dijiste que murió mientras tú estabas fuera. Un dolor viejo se le apretó en el pecho. Fue atacada por desertores que pasaron por nuestro pueblo. Ella se defendió. La mataron por eso. La expresión de Lyra se suavizó con una compasión auténtica. Lo siento. Barron inclinó la cabeza, aceptando sus palabras. Cuando volví y supe lo que había pasado, algo dentro de mí cambió. Pasé meses siguiendo el rastro de esos hombres. Cuando al fin los encontré, se quedó callado, sin querer poner en palabras la violencia de aquel encuentro. Conseguiste justicia para ella, completó Lyra con sencillez. Conseguí venganza, corrigió él. No es lo mismo. Lyra dio un paso hacia él, sus ojos oscuros buscándole el alma. ¿Y esto de ahora? ¿También es venganza? Contra hombres como los que le hicieron daño a tu hermana. Barron sostuvo su mirada. Quizá al principio sí, pero ahora... Dudó, poco acostumbrado a desnudar lo que sentía. Ahora creo que se trata de asegurarme de que lo que le pasó a ella no le ocurra a nadie más a quien yo aprecie. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos, con la clara insinuación de que ya incluía a Lyra y a sus hermanas en ese círculo de personas que le importaban. El rostro de Lyra cambió apenas, una chispa de vulnerabilidad cruzándole la mirada antes de recomponerse. Gracias por ser honesto, dijo en voz baja. Volvió a cepillar el caballo, pero Barron notó un ligero cambio en su actitud, una suavidad hacia él que antes no estaba. Con el paso de los días, el rancho Creed fue entrando en una nueva rutina. Las mañanas se dedicaban a la práctica de tiro y a preparar defensas. Por las tardes, cada hermana encontraba su lugar. Mira en su huerto cada vez más verde. Sera organizando un rincón para sus hierbas medicinales. Yuna ayudando a Husk Riven con el ganado, ahora que su tobillo casi se había recuperado del todo. Lyra repartía su tiempo entre todas esas tareas, cuidando de sus hermanas y, cada vez más, compartiendo momentos con Barron. Lo que al principio eran conversaciones prudentes y prácticas, poco a poco se fue convirtiendo en charlas más personales. Barron se descubrió contando cosas que nunca había dicho, recuerdos de su niñez, historias de la guerra, años de soledad después. Lyra, a su vez, le habló de cómo era crecer como hija de ministro, de la muerte de Maelis por la tisis, de los planes que había tenido para su vida y la de sus hermanas antes de que todo se quebrara. Una tarde, casi 2 semanas después de que las hermanas llegaran al rancho, Barron encontró a Lyra sentada sola en el porche. Tenía un libro abierto en el regazo, pero la mirada perdida en el atardecer que pintaba las montañas de dorado y púrpura. ¿Puedo sentarme contigo?, preguntó él, repitiendo las palabras que ella misma había usado noches atrás. Lyra sonrió y señaló el espacio a su lado. ¿Claro? Barron se sentó y, al bajar la vista, alcanzó a ver el título. ¿Shakespeare? Sonetos, confirmó ella. Lo encontré en tu estantería. Espero que no te moleste. Era de mi madre, dijo Barron. Me quedé con sus libros, aunque casi no los leo ya. Lyra cerró el volumen con cuidado. Tenía buen gusto. ¿Era maestra? Él asintió. Antes de casarse con mi padre, sí. Me enseñó a leer con esos mismos sonetos. La echas de menos, observó Lyra. Cada día, admitió él. A los 2, incluso después de tantos años. La mano de Lyra se deslizó, casi sin querer, un poco más cerca de la suya sobre la tabla del banco. Te entiendo, dijo. El dolor cambia con el tiempo, pero no desaparece. Barron la miró, impresionado por la profundidad tranquila de sus palabras. Sin pensarlo demasiado, extendió la mano y cubrió la suya.
Lyra contuvo un leve suspiro, pero no se apartó. Al contrario, giró los dedos hasta entrelazarlos con los de él, en un gesto sencillo y al mismo tiempo hondamente íntimo. Se quedaron así, con las manos unidas, mirando cómo la luz se apagaba poco a poco en el cielo y cómo las primeras estrellas empezaban a aparecer sobre las montañas. No hacían falta palabras. Aquel contacto sencillo, cálido, decía todo lo que no se atrevían a pronunciar. Cuando el aire nocturno se volvió demasiado frío, Lyra Blackthorne retiró su mano con cierta tristeza. «Deberíamos entrar», murmuró. Barron Creed se puso de pie, ofreciéndole la mano para ayudarla. Lyra la aceptó y se incorporó con una elegancia natural. Por un instante quedaron muy cerca, apenas unos centímetros separando sus rostros bajo la luz tenue que escapaba por la ventana. Barron podía sentir su aliento tibio, ver la pregunta callada en los ojos de ella. «¿Lyra?», empezó a decir, la voz ronca, cargada de algo que apenas se atrevía a mostrar. Pero no pudo continuar. El sonido de cascos acercándose rompió el momento. Ambos se tensaron, girando hacia la oscuridad. A la luz de la luna distinguieron a un jinete solitario que avanzaba a galope hacia el rancho. La mano de Barron fue instintivamente a su revólver. «Entra. Despierta a tus hermanas». Lyra dudó. ¿Y si son ellos? Un solo jinete no es su estilo, pero prepárate, por si acaso. En cuanto ella corrió hacia la casa, Barron bajó del porche con el arma a la altura de la cadera. El jinete frenó al acercarse y al levantar la vista, Barron reconoció al ranchero que lo ayudaba. «Señor Creed», llamó Husk Riven, conteniendo al caballo. «Hay jinetes en el pueblo. Preguntan por las hermanas Blackthorne. 4 hombres, creo que son los Cartwright». La mandíbula de Barron se endureció. «¿Cuándo los viste?» «Esta tarde. Están alojados en el salón. Sheriff Drax Holloway me mandó a avisarle». Barron asintió. «Bien. Vuelve con Holloway y dile que agradezco la advertencia. Quédate en el pueblo esta noche. Podría haber problemas aquí al amanecer». Husk negó con fuerza. «Puedo quedarme y ayudar si vienen». «Necesito ojos en el pueblo, no más balas aquí. Ve». Cuando Husk se alejó al galope, Barron volvió hacia la casa. Lyra estaba en la puerta, con Sera, Mira y Yuna detrás. Miedo en los rostros, pero también determinación. «Están en el pueblo», confirmó Barron. «Tenemos que prepararnos. Podrían venir esta noche, o esperar al amanecer». Lyra alzó los hombros con firmeza. «¿Qué hacemos?» Barron las miró una por una. «Defender lo que es nuestro hogar, nuestra familia». La palabra familia cayó como un ancla, afirmándolas. Las 4 asintieron. Durante toda la noche reforzaron el rancho. Barron repartió armas. El rifle para Lyra, que era la mejor tiradora, la escopeta para Sera, y pistolas para Mira y Yuna. Aseguraron ventanas, movieron muebles como barricadas, establecieron posiciones y repasaron planes para distintos escenarios. Cuando la madrugada llegó sin señales del enemigo, Barron les indicó que descansaran por turnos. «Yo haré guardia. Duerman por turnos. Sera primero, luego Mira, Yuna y al final tú, Lyra». Las hermanas subieron a las habitaciones, y Barron se quedó en el porche, el rifle apoyado sobre las rodillas. 1 hora después de la salida del sol, Lyra salió con 2 tazas de café en las manos. «No pude dormir», confesó, ofreciéndole una de las tazas. Barron la aceptó. «Inténtalo luego. No sabemos cuándo vendrán». Lyra se sentó junto a él, dejando su rifle apoyado contra la baranda del porche. «No dejo de pensar en lo que dijiste anoche, sobre defender lo que es nuestro», murmuró. Luego lo miró directamente. «¿De verdad nos consideras tu familia ahora?» Él sostuvo su mirada sin dudar. «Sí, si ustedes me aceptan como parte de la suya». El gesto de Lyra cambió, se suavizó, como si algo se aflojara en su interior. «Creo que me gustaría eso»,
respondió con honestidad. Pero antes de que Barron pudiera decir algo más, otro sonido irrumpió en la quietud. Muchos caballos, más de 2, más de 3. Ambos miraron hacia el camino. Una nube de polvo avanzaba directo hacia el rancho. «¡Ya vienen!», dijo Barron, poniéndose de pie de inmediato. «Despierta a tus hermanas. Tomen las posiciones que practicamos». Lyra corrió adentro. En minutos, todas estaban listas. Lyra en la ventana del segundo piso con el rifle. Sera cubriendo la puerta principal con la escopeta. Mira vigilando la ventana lateral. Yuna cuidando la parte trasera. Barron permaneció en el porche, erguido y visible, dejando claro su mensaje. Para llegar a las hermanas, tendrían que pasar por encima de él. Cuando los jinetes se acercaron, Barron contó 6, no 4, los hermanos Krell, Drox, Ren y Husk Cartwright, reforzados por 2 Ash Riders. Se detuvieron a unos 50 metros de la casa, formando un semicírculo. Barron reconoció al líder, Krell Cartwright, el mayor, famoso por su crueldad. «¡Creed!», gritó Krell. «Venimos por lo que es nuestro». La voz de Barron cruzó el patio con calma férrea. «Aquí no hay nada tuyo, solo hay familia bajo mi protección». Krell soltó una carcajada áspera. «Esas muchachas nos costaron buena plata, y vamos a recuperar la inversión por las buenas. O por las malas». «Lárguense mientras pueden», advirtió Barron. «Las hermanas se quedan aquí». El rostro de Krell se endureció. «Creo que no entiendes. Somos 6, y tú estás solo. Vamos a llevarnos a esas mujeres contigo cooperando. O sobre tu cadáver». Barron no se movió. «Te equivocas con los números, Cartwright». En ese instante, Lyra apareció en la ventana superior, el rifle bien visible. Sera avanzó un paso en el porche con la escopeta preparada. Mira y Yuna se mostraron en las ventanas laterales, cada una apuntando con firmeza. La seguridad de Krell vaciló. «Vaya, vaya», dijo, intentando no mostrar sorpresa. «Has estado ocupado, Creed». «Última oportunidad», advirtió Barron. «Den la vuelta y no regresen». Krell intercambió miradas con sus hermanos y los 2 Ash Riders. Por un instante, pareció que podrían retirarse. Entonces, su mano bajó hacia la pistola, y el mundo contuvo la respiración. «¡Ahora!», gritó Barron Creed, lanzándose a cubierto justo cuando los disparos estallaron por todos lados. El enfrentamiento fue corto, pero feroz. Los Cartwright, que habían venido esperando una presa fácil, se encontraron de pronto atrapados en fuego cruzado. Desde la ventana del piso de arriba, el rifle de Lyra Blackthorn tumbó a uno de los Ash Riders casi al instante. Su puntería se mantuvo firme pese al caos. La escopeta de Sera Blackthorn hizo retroceder a otro atacante cuando intentó lanzarse hacia el porche. Desde sus posiciones laterales, Mira y Yuna disparaban para evitar que los hombres rodearan la casa y los tomaran por la espalda. Barron se concentró en Krell Cartwright, sus balas cruzándose en un diálogo mortal. Uno de los hermanos Cartwright se desplomó, sujetándose el hombro donde el disparo de Barron lo había alcanzado. Otro se escondió detrás de los caballos, disparando a ciegas y sin efecto. Cuando el humo comenzó a disiparse, 2 de los atacantes yacían muertos. Entre ellos, uno de los hermanos Cartwright. Otro estaba gravemente herido. Krell seguía ileso, pero claramente sacudido por la resistencia inesperada. «Se acabó, Cartwright», gritó Barron desde detrás del abrevadero. «Llévate a tus hombres y largo de aquí. La próxima vez no seré tan indulgente». El rostro de Krell se torció de rabia. «Esto no ha terminado, Creed. Ni de lejos». «Sí que ha terminado», respondió la voz de Lyra, fuerte y clara, desde la ventana superior. El rifle en sus manos apuntaba directo al corazón de Krell, sin un temblor. Desde todos los ángulos de la casa, sus hermanas se mantenían firmes en sus puestos, mostrando un frente unido que ni siquiera Krell Cartwright pudo ignorar. Por un instante,
Pareció que él podría elegir seguir peleando. Luego, soltando una maldición, hizo una seña brusca a los demás. «Recojan a los heridos. ¡Nos vamos!». Mientras los Cartwright ayudaban a subir a los malheridos y se retiraban en medio de una nube de polvo. Barron no bajó el arma ni un segundo. Solo cuando los vio lejos, ya camino al pueblo, se permitió relajar los hombros. «¿Todas bien?», llamó. Una por una, las hermanas confirmaron que estaban ilesas. Se reunieron en el porche, todavía con la adrenalina corriendo por la sangre, pero con el alivio empezando a abrirse paso. «¿Volverán?», dijo Mira, fiel a su carácter práctico. Barron negó con la cabeza. «No lo creo. No después de esto. Hombres como los Cartwright se alimentan de la debilidad. Hoy les demostraron que ustedes no tienen nada de débiles». La mirada de Lyra se cruzó con la suya, un entendimiento silencioso pasando entre ambos. «Tuvimos un buen maestro», dijo ella, «y una buena razón para pelear», añadió Sera. Yuna, con el rostro joven pero serio, miró la nube de polvo que se alejaba. «Defendimos nuestro hogar». Barron sintió hincharse el pecho de orgullo ante su valentía y su resistencia. «Sí, lo hicimos». Mientras todos permanecían juntos en el porche, con el sol de la mañana subiendo en el cielo, Barron se dio cuenta de que algo esencial había cambiado. El rancho Creed ya no era solo su propiedad. Se había convertido en su hogar, en su refugio compartido. Y las hermanas Blackthorn ya no eran simplemente mujeres bajo su protección. Eran su familia, en todos los sentidos que importan. Lyra se colocó a su lado, el hombro rozando el de él. «¿Qué pasa ahora?», preguntó en voz baja, solo para él. Barron la miró, viendo en sus ojos una pregunta que iba más allá de la batalla recién terminada. «Ahora vivimos», respondió suavemente. «Juntos, si eso es lo que tú quieres». Los ojos de Lyra se suavizaron, una sonrisa empezando a dibujarse en las comisuras de sus labios. «Creo», susurró, «que eso es exactamente lo que quiero». En ese momento, con el sol calentándoles el rostro y la certeza de haber enfrentado el peligro codo a codo, Barron Creed y Lyra Blackthorn reconocieron el lazo que había crecido entre ellos desde aquel primer día en Westcliff, un vínculo de respeto, de comprensión, y de algo más profundo que ninguno esperaba encontrar, pero que ambos aceptaban con el corazón abierto. Su historia apenas comenzaba, pero ya tenía la forma de una leyenda que se contaría durante generaciones. La de 4 hermanas encadenadas en un mercado, el vaquero que las liberó y las llamó familia, y el amor que floreció después del valor y del sacrificio. El domingo amaneció claro y luminoso, un día perfecto de verano en Colorado. El rancho Creed estaba tranquilo. Los eventos de la batalla del día anterior casi parecían un mal sueño bajo la luz serena de la mañana. Barron se encontraba frente a un pequeño espejo en su cuarto, intentando acomodarse la corbata con dedos poco acostumbrados. Hacía años que no se ponía su mejor ropa de domingo, pero hoy era distinto. Era su primera aparición en el pueblo como familia. Unos golpecitos suaves en la puerta llamaron su atención. «Adelante», dijo. Lyra entró, y el aire se le atascó en los pulmones. Llevaba un vestido nuevo, azul profundo, que realzaba su cabello oscuro y sus ojos. Iba arreglada con una elegancia sencilla. En el cuello, un pequeño relicario de plata, un capricho de aquel viaje al pueblo que ella había valorado especialmente. «¿Te ves?», empezó Barron, buscando la palabra. «¿Presentable?», sugirió ella con una sonrisa leve. «Hermosa», corrigió él sin rodeos. Un rubor suave tiñó las mejillas de Lyra. «Gracias. Tú tampoco estás nada mal, señor Creed», bromeó. Se acercó un poco más para arreglarle la corbata. «Aunque esto necesita ayuda», añadió, alisando el nudo con dedos cuidadosos. Barron se quedó quieto, muy consciente de lo cerca que estaba, del ligero aroma a lavanda que la rodeaba, de la delicadeza de sus manos trabajando junto a su cuello. Cuando terminó, sus dedos se quedaron un segundo más de lo necesario. «Ahora sí»,
murmuró, mirándolo a los ojos. Mucho mejor. Sus miradas se engancharon, y el aire se llenó de todo lo que todavía no se decían. Barron se inclinó apenas hacia ella, guiado por algo que no necesitaba nombre, pero que reconocía en lo más hondo. El momento se rompió con la voz de Sarah, llamando desde abajo. «Lyra, ¿estás lista? Tenemos que irnos si queremos llegar a tiempo a la iglesia». Lyra dio un paso atrás, aunque la duda se reflejaba claramente en su manera de moverse. «Deberíamos irnos», murmuró con la voz un poco temblorosa. Barron asintió y le ofreció el brazo. «¿Lista?» El camino hacia Westcliff estuvo cargado de una expectación nerviosa. Sería su primera aparición pública desde que las hermanas habían llegado al rancho. Y la primera desde el enfrentamiento con los Cartwright. Las noticias del tiroteo se habrían extendido por el pueblo como pólvora, moldeando opiniones incluso antes de que llegaran. La pequeña iglesia en las afueras ya rebosaba de feligreses cuando el carro de los Creed se detuvo frente al pórtico. Las conversaciones bajaron de volumen mientras avanzaban por las escaleras, cientos de ojos curiosos siguiendo sus pasos. Lyra apretó con más fuerza el brazo de Barron, pero mantuvo la cabeza erguida con dignidad. Sus hermanas la imitaban con igual entereza. En la entrada, el sheriff Drax Holloway los recibió con una expresión sorprendentemente cálida. «Creed», saludó, levantando el sombrero hacia las mujeres. «Señoritas, me alegra verlas enteras». «Sheriff», respondió Barron. «¿Alguna señal de los Cartwright?» Drax negó con la cabeza. «Salieron del pueblo ayer por la tarde. Dicen que van de regreso a Kansas. Parece que la bienvenida en Colorado no les resultó muy agradable». Sus ojos brillaron con una diversión contenida. Las hermanas exhalaron casi al unísono, sus hombros relajándose poco a poco. «Es una buena noticia», dijo Barron, «y gracias por haber enviado a Husk Riven con la advertencia». «Solo cumplo con mi deber», respondió el sheriff, mirando a las mujeres. «Aunque, según escuché, ustedes hicieron casi todo el trabajo defendiendo su casa. Impresionante puntería, debo decir». Lyra intercambió miradas con sus hermanas. «Tuvimos un excelente maestro», respondió, dejando que su mirada regresara a Barron con un brillo cálido. Dentro de la iglesia, la curiosidad era imposible de disimular. Los susurros los siguieron mientras se sentaban en una banca, aunque el ambiente no era hostil. Algunas mujeres incluso les dedicaron un gesto amable, y Mrs. Bella Marrow llegó a sonreírle a Yuna, haciéndole un hueco a su lado. El sermón comenzó con un mensaje sobre comunidad, aceptación y las muchas formas que puede tomar una familia. Barron sospechó que el tema no era casual. Al final del servicio, fueron rodeados por habitantes del pueblo, algunos abiertamente curiosos, otros ofreciendo una bienvenida sincera. Mrs. Tilda Venn, esposa del reverendo, se acercó con una canasta de pan recién horneado. «Para su mesa», dijo, entregándoselo a Sarah. «Todo hogar necesita buen pan». «Muchas gracias», respondió Sarah con elegancia. Entonces, Mrs. Bella Marrow lanzó la pregunta que todos parecían contener. ¿Se quedarán a vivir en Westcliff? Antes de que Barron pudiera abrir la boca, Lyra habló con serenidad firme. «Sí, este es nuestro hogar ahora». La declaración, sencilla pero rotunda, pareció relajar al pueblo entero. Las conversaciones se transformaron en charlas cotidianas. Preguntas de Mira sobre semillas para su huerto, interés de Sarah por hierbas medicinales, el relato emocionado de Yuna sobre Whisk, el gato del granero. Al despedirse, el sheriff se acercó a Barron. «Te has encontrado una familia excepcional, Creed». Barron siguió con la mirada a Lyra, que hablaba con la maestra de la escuela, su rostro iluminado. «Sí», dijo en voz baja. «Lo sé». Drax le palmeó el hombro. Ya era hora de que tu vida tuviera algo más que vacas y recuerdos. Esas mujeres traen luz a cualquier habitación. Barron no pudo contradecirlo. En pocas semanas, su vida solitaria, guiada solo por la supervivencia,
se había transformado en algo lleno de propósito. El regreso al rancho. En el camino de vuelta, el ambiente era más ligero que en mucho tiempo. La amenaza de los Cartwright se había desvanecido, y la recepción en el pueblo, aunque con ciertos momentos incómodos, había sido en general positiva. «Creo que Mrs. Tilda Venn vendrá a visitarnos pronto», comentó Mira. Parecía muy interesada en mis planes para el jardín. Sarah soltó una risita. Más bien estaba interesada en Barron. ¿Viste cómo lo miraba durante el sermón? «Pero si está casada con el reverendo», protestó Yuna. «Eso no le impide mirar», replicó Sarah con picardía. Lyra no se sumó a la broma, pero Barron notó la pequeña sonrisa que se formaba en sus labios. Y cuando él la miró, esa sonrisa se volvió algo íntimo solo entre ellos dos. Ya en el rancho, volvieron a la rutina habitual. Sarah y Mira comenzaron a preparar la cena. Yuna corrió al granero para buscar a Whisk, y Barron encontró a Lyra en el porche, contemplando las montañas que abrazaban el valle. Él se acercó y se apoyó en la barandilla a su lado. «¿En qué piensas?», preguntó con suavidad. Lyra sonrió de manera pensativa. Pensaba en lo mucho que ha cambiado todo en tan poco tiempo. Hace un mes éramos prisioneras, vendidas como mercancía. Y ahora... Extendió la mano hacia el paisaje abierto. Ahora tenemos un hogar, una comunidad, un futuro. Barron se volvió hacia ella. «¿Te arrepientes de haberte quedado aquí?». Lyra negó despacio con los ojos fijos en él. «No, ningún arrepentimiento». Vaciló un segundo antes de añadir: «¿Y tú? ¿Te arrepientes de habernos recibido?». «Nunca», respondió Barron, con una sinceridad que no necesitó adornos. «Ha sido la mejor decisión que he tomado en mi vida». La expresión de Lyra Blackthorne se suavizó. «¿Incluso con tiroteos y chismes de pueblo incluidos?», preguntó, medio en broma. Barron Creed soltó una risa ronca, poco acostumbrada pero sincera. «Incluso con eso. Especialmente con eso». Luego se puso serio, mirándola de frente. «Lyra, tengo que decirte algo». Ella se giró hacia él, los ojos oscuros, atentos. «Dime». Barron buscó las palabras, torpe todavía para hablar de lo que sentía de verdad. «Estas últimas semanas, al tenerte aquí, a ti y a tus hermanas, todo ha cambiado. El rancho volvió a sentirse como un hogar, y yo...» Hizo una pausa tomando aire. «Yo vuelvo a levantarme cada mañana con ganas de vivir el día, algo que no me pasaba desde antes de la guerra». El pecho de Lyra se elevó en un suspiro leve. «Barron». «Déjame terminar», pidió él con suavidad. «Sé que es pronto, quizá demasiado pronto, pero te quiero, Lyra, mucho más de lo que creí que podría volver a querer a nadie». Los ojos de ella brillaron, cargados de emoción. «No es demasiado pronto», susurró. «No cuando sabes que algo es lo correcto». Barron tomó su mano, sus dedos ásperos sorprendentemente delicados al rozar su piel. «Quiero que te quedes, no por necesidad ni por agradecimiento, sino porque este es tu lugar, nuestro lugar, juntos». La otra mano de Lyra subió despacio hasta su rostro, siguiendo con la yema de los dedos la línea de su mandíbula, como si aún le costara creer que aquello fuera real. «Yo también lo quiero», dijo. Barron la atrajo hacia sí, rodeándole la cintura. Lyra se dejó llevar, apoyando las manos en su pecho, alzando el rostro hacia él. Cuando por fin sus labios se encontraron, fue con la certeza tranquila de dos personas que habían descubierto en el otro algo que ni siquiera sabían que anhelaban. El beso se fue haciendo más profundo, una promesa clara de todo lo que podían hacer entre ellos. Pasión y ternura, fuerza y fragilidad compartida, un compañerismo levantado sobre respeto y un cariño que crecía sin freno. Cuando se separaron, los ojos de Lyra estaban llenos de luz. «Nunca imaginé algo así», confesó. «Cuando nos liberaste aquel día, solo pensaba en sobrevivir. Nunca se me ocurrió que podría encontrar,
¿Amor?, ofreció Barron, sorprendido de lo fácil que le salía la palabra. Lyra asintió. Sí. Amor. Él apartó con cuidado un mechón rebelde de su frente, con un gesto casi reverente. Te amo, Lyra Blackthorne, y quiero construir una vida contigo, si tú me aceptas. Yo también te amo, Barron Creed, respondió ella, con la voz firme a pesar de las lágrimas que amenazaban con escaparse. Y sí, no quiero nada más que construir esa vida a tu lado. El segundo beso fue un sello sobre esa promesa, el inicio de algo nuevo, no un final. Cuando se separaron otra vez, los dos se giraron al oír un ruido en la puerta. Allí estaban las hermanas. Yuna con una sonrisa abierta de oreja a oreja, Sera con esa expresión de quien ya lo sabía, y Mira con una aprobación tranquila en los ojos. Bueno, dijo Sera, rompiendo el silencio algo incómodo. Ya era hora. Barron rió, manteniendo un brazo rodeando la cintura de Lyra. ¿La cena está lista o han salido solo para espiarnos? Las dos cosas, admitió Mira, dejando asomar una sonrisa rara en ella. Pero sobre todo la cena. Se está enfriando. Mientras caminaban de regreso a la casa, Yuna se adelantó dando pequeños saltos, proclamando a voces que ella lo había visto venir desde el principio. Sera y Mira iban detrás, ya comentando qué significaría aquello para el futuro de todas. Lyra se quedó un paso atrás, tirando suavemente de la mano de Barron antes de cruzar el umbral de la casa. ¿Estás seguro de esto?, preguntó en voz baja. De nosotros. No va a ser fácil, sobre todo al inicio. Habrá habladurías, preguntas sobre la corrección de todo esto. Barron le acarició la mejilla con el pulgar. Nunca he estado tan seguro de nada, aseguró. Que hablen. Nosotros sabemos lo que hemos encontrado el uno en el otro. La sonrisa de Lyra fue radiante. Sí, lo sabemos. De la mano, entraron en la casa y se sentaron con las demás alrededor de la mesa que se había convertido en el corazón de aquel hogar compartido. Barron ocupó su lugar en la cabecera, Lyra a su lado, y las hermanas completando el círculo. No pudo evitar pensar en lo mucho que había cambiado todo en tan pocas semanas, lo que empezó como un acto de simple decencia, liberar a 4 hermanas encadenadas en un mercado. Se había convertido en algo que nunca pensó volver a encontrar. Una familia unida no por la sangre, sino por la elección, por el respeto mutuo, por un amor que tomaba distintas formas. Y en el centro de todo, Lyra. Su valor y su gracia habían despertado un corazón que él creía dormido para siempre. Mientras compartían la comida, entre pláticas y risas, Barron miró a aquellas mujeres que habían llenado de vida su casa, y supo, sin una sola duda, que al fin había hallado aquello que había estado buscando durante años. No solo personas a las que proteger, sino un amor que atesorar todos los días que le quedaran. El otoño tiñó las montañas de colorado de dorados intensos y rojos encendidos. Los álamos temblaban bajo el aire claro, como si el paisaje entero respirara distinto. Habían pasado 3 meses desde el enfrentamiento con los Cartwright, y la vida en el rancho Creed se había asentado en un ritmo que a Barron le parecía casi milagroso. El huerto de Mira había superado todas las expectativas. Seguían cosechando verduras frescas bien entrado el otoño. Sera se había ganado fama de curandera. De vez en cuando, gente del pueblo y de ranchos cercanos subía hasta allí en busca de sus remedios. Yuna, con sus 19 años recién cumplidos, había descubierto un don natural para tratar con los caballos, y pasaba casi todos los días ayudando a Husk Riven a entrenar a los potros nuevos. Y Lyra. El corazón de Barron se aceleraba todavía al pensar en ella, cosa que le ocurría casi a cada momento. Su noviazgo avanzaba con la tranquilidad segura de quienes saben exactamente lo que quieren. No habían hecho ningún anuncio formal, pero todo Westcliff sabía que estaban de novios. La mayoría aprobaba, viendo el cambio evidente en el antiguo ranchero solitario. Alguna gente aún murmuraba sobre lo poco convencional de cómo habían llegado las hermanas,
Pero Barron no perdía tiempo escuchando. Su atención estaba puesta en otra cosa: construir un futuro con Lyra y sus hermanas, ampliar las tierras, hacer crecer el rancho, levantar un legado que pudiera sostenerlos a todos durante muchos años. Ese día era distinto. Barron Creed había cabalgado hasta Denver la semana anterior y había vuelto con algo guardado en el bolsillo, algo pequeño y precioso. Esa noche, después de la cena, pensaba pedirle matrimonio a Lyra Blackthorne, poner por fin palabras y forma a lo que ambos ya sabían en el fondo del corazón. El anillo era sencillo pero elegante, un aro de oro con un diminuto diamante que había pertenecido a su abuela. Barron lo había llevado consigo durante toda la guerra, como un amuleto que le recordaba el hogar al que soñaba regresar. Ahora, por fin, iba a cumplir su propósito. Cuando regresó al rancho después de revisar las cercas del pastizal norte, vio a Lyra esperándolo en el porche, envuelta en un chal para combatir el frío de octubre. La imagen le robó el aliento, su cabello oscuro suelto sobre los hombros, sus ojos iluminándose al reconocerlo a la distancia. «Volviste temprano», llamó ella mientras él desmontaba. «Terminé antes de lo previsto», respondió Barron, asegurando el caballo y subiendo los escalones del porche para atraerla hacia un beso lento y prolongado. «Te extrañé». Lyra rió suavemente contra sus labios. «Si solo estuviste fuera unas horas». «Demasiado tiempo», murmuró él antes de besarla otra vez. Al separarse, ella lo examinó con una mirada curiosa. «Estás distinto hoy. ¿Pasa algo?» Barron sonrió, divertido por lo perceptiva que era. «Todo está perfecto». «¿Dónde están tus hermanas?» Sera y Mira fueron al pueblo por provisiones. Yuna está con Husk Riven trabajando con el potro nuevo. «Entonces estamos solos», dijo Barron, sintiendo cómo su corazón comenzaba a golpear con más fuerza. Lyra asintió, una chispa traviesa brillándole en los ojos. «Por lo menos por una hora». «¿Por qué? ¿Tenías algo en mente, señor Creed?» Barron tomó su mano y la llevó hasta la banca donde solían sentarse al atardecer. «Sí. De hecho, sí», tragó saliva, sorprendido de lo nervioso que se sentía de pronto. Ella percibió el cambio y se puso seria. «Dime». Barron tomó ambas manos de Lyra entre las suyas. «Estos meses han sido los más felices de mi vida. Tenerte aquí, a ti y a tus hermanas, le devolvió alma a este lugar. Y más que eso, me devolviste algo que pensé haber perdido para siempre: esperanza». Los ojos de Lyra empezaron a llenarse de emoción. «Barron, déjame terminar». Respiró hondo. «Nuestro inicio fue extraño. No muchas parejas pueden decir que se conocieron en medio de un mercado de esclavos». Lyra dejó escapar una risa suave. «Pero desde ese primer instante en que me miraste con tanta dignidad y desafío, supe que había algo especial en ti». Entonces Barron sacó del bolsillo una pequeña cajita de terciopelo. Lyra contuvo el aliento cuando él la abrió y dejó ver el anillo. «Lyra Blackthorne, te amo más de lo que jamás imaginé amar a alguien. ¿Me harías el honor extraordinario de convertirte en mi esposa?» Las lágrimas resbalaron por el rostro de Lyra antes incluso de que lograra hablar. Cuando por fin lo consiguió, fue apenas un susurro quebrado. «Sí, Barron Creed. Sí. Quiero casarme contigo». Barron deslizó el anillo en su dedo, donde encajó como si siempre hubiera esperado ese lugar. Después la abrazó con fuerza, sellando el compromiso con un beso lleno de promesas. Al separarse, Lyra apoyó su frente contra la de él, sonriendo con una luz que parecía venirle desde el alma. «Nunca imaginé esto. Cuando nos liberaste, yo solo pensaba en sobrevivir. No sabía que iban a encontrar...» «¿Amor?», dijo Barron. Ella asintió. «Sí, amor». Él le acarició la mejilla. «Era de mi abuela. Mi padre me lo dio antes de irme a la guerra. Me dijo que lo guardara para la mujer que lo mereciera». Lyra lo miró con profundidad. «¿Y soy digna?». Barron tomó su rostro entre las manos. «Lyra,
Eres más que digna. Eres todo lo que no sabía que necesitaba. Y todo lo que voy a desear mientras viva. El sonido de cascos acercándose anunció el regreso de Sera y Mira. Lyra miró hacia el camino y luego de vuelta a él. ¿Se los decimos de inmediato? Son tus hermanas, respondió Barron. ¿Tú qué crees? Los ojos de Lyra brillaron divertidos. Creo que llevan semanas esperándolo. Sera ya insinuó 2 veces que quería empezar los preparativos de la boda. Barron soltó una carcajada. Entonces no las hagamos esperar. Cuando Sera, Mira y luego Yuna regresaron, Lyra las reunió en la sala. Barron se colocó a su lado, un brazo rodeándola con orgullo. Lyra extendió la mano, dejando que la luz hiciera brillar el anillo. Barron me pidió que me case con él. Anunció con voz llena de dicha. Y acepté. La reacción fue instantánea y llena de vida. Yuna chilló y los abrazó a ambos. Sera se echó a llorar mientras abrazaba a su hermana y a Barron. Mira, más reservada, ofreció una sonrisa cálida y un «felicidades», que llevaba más significado del que solía mostrar. Y así, el hogar volvió a llenarse de voces, risas y planes para un futuro que, por primera vez en sus vidas, les pertenecía por completo. ¿Cuándo será la boda?, preguntó Yuna con impaciencia, casi inclinándose hacia adelante. Barron Creed y Lyra Blackthorne se miraron, compartiendo una sonrisa que solo ellos entendían. «Estábamos pensando antes de que llegue el invierno», respondió Barron. «Tal vez a finales de noviembre». «¿Tan pronto?», preguntó Sera, aunque en su voz no había queja, sino ilusión contenida. Lyra asintió. «No queremos esperar. Será una ceremonia sencilla aquí en el rancho, con la familia y unos cuantos amigos del pueblo. Y con el reverendo Halben Ben para oficiar, por supuesto», añadió Mira siempre práctica. Mientras hablaban de preparativos y fechas, Barron no podía dejar de mirar el rostro animado de Lyra, aquella alegría que le nacía desde dentro. Nunca habría imaginado, aquel día en Westcliff, cuando vio a 4 hermanas encadenadas en una carreta, que no solo encontraría una familia, sino también al amor de su vida. Las semanas anteriores a la boda pasaron en un torbellino de actividad. La noticia corrió rápido por Westcliff y pronto todo el pueblo parecía estar metido, de un modo u otro, en los planes de la boda. Mrs. Bella Marrow donó una tela fina para el vestido de novia de Lyra. Sera y Mira se encargaron de coserlo en secreto, negándose en redondo a que ni Barron ni la propia Lyra lo vieran antes del gran día. Mrs. Tilda Ben organizó a las mujeres de la iglesia para preparar la comida de la celebración. El sheriff Drax Holloway prometió vigilar con especial atención el rancho durante la boda, por si a algún invitado no deseado se le ocurría aparecer. Aunque no había habido rastro de Creel Cartwright ni de sus hermanos desde la derrota de meses atrás, Barron no se confiaba. Él y Husk Riven reforzaron las defensas del rancho y se aseguró de que las 4 hermanas siguieran practicando con las armas con regularidad. ¿De verdad crees que podrían volver?, preguntó Lyra una tarde, mientras ambos contemplaban el atardecer, tiñendo las montañas de naranja y violeta desde el porche. Barron se tomó la pregunta en serio antes de responder. No es lo más probable. Saben que, si regresan, se meten en una pelea que no pueden ganar. Pero estar preparados nos deja dormir más tranquilos. Lyra se apoyó en su hombro, entrelazando su mano con la de él. Nunca pensé que podría sentirme segura otra vez después de todo lo que nos hicieron, confesó. Pero aquí, contigo, sí me siento segura. Barron posó un beso en su frente. Eso es todo lo que quiero para ti y para tus hermanas, que se sientan a salvo y que tengan la libertad de construir la vida que ustedes elijan. Lyra levantó el rostro hacia él, mirándolo con decisión suave. Yo elijo esta vida contigo. Elijo nuestra familia, nuestra casa, nuestro futuro juntos. El día de la boda amaneció frío y despejado. Un perfecto final de noviembre, con las montañas al fondo erguidas como centinelas.
El rancho se había transformado. El granero, limpiado y adornado para la fiesta. La casa, llena de olor a pan y pasteles, y de voces emocionadas. Barron pasó la mañana en el pueblo con el sheriff Drax Holloway, siguiendo la tradición de no ver a la novia hasta la ceremonia. Cuando regresó al rancho, los invitados ya estaban llegando. Gente de Westcliff, rancheros de los alrededores. Incluso Greg Riley, el jefe de estación del ferrocarril, que había tomado un cariño especial por el carácter vivaz de Yuna durante sus visitas al pueblo. La ceremonia tendría lugar en el patio principal de la casa. Mira había levantado un arco sencillo pero elegante, decorado con flores silvestres de las últimas en florecer y ramas de pino. Filas de sillas miraban hacia el arco, con un pasillo central que nacía en la puerta de la casa. Barron se colocó bajo el arco junto al reverendo Hal Ben Ben, con el corazón golpeándole el pecho como si quisiera salir. Llevaba un traje nuevo comprado en Denver, las botas lustradas, el cabello más domado de lo habitual. Un murmullo recorrió a los presentes cuando la puerta de la casa se abrió. Primero salieron Cera y Mira, con vestidos verde suave que favorecían sus rasgos. Tomaron sus lugares en el lado de la novia, junto al arco. Después apareció Yuna, cargando un pequeño ramo de flores del jardín de Mira, toda luz y sonrisa por la felicidad de su hermana mayor. Y entonces, Lyra. Barron se olvidó de respirar. El vestido era sencillo, pero precioso. Seda marfil que caía sobre su figura como agua mansa. El cabello oscuro, semi-recogido, dejaba parte suelta sobre los hombros, adornado con pequeñas flores blancas. Pero fue su rostro lo que lo dejó clavado al sitio. Los ojos brillando de amor. La sonrisa encendiendo todo su ser mientras avanzaba hacia él. Lyra llegó hasta donde estaba Barron y tomó sus manos extendidas. Durante un instante, se quedaron así, perdidos en la mirada del otro, como si el resto del mundo hubiera desaparecido. El reverendo carraspeó suavemente, trayéndolos de vuelta al momento. Amados hermanos, comenzó con voz firme, que se alzó por todo el patio. Estamos reunidos hoy para ser testigos de la unión de Barron Creed y Lyra Blackthorne en santo matrimonio. La ceremonia fue sencilla, pero cargada de sentimiento. Ellos mismos habían escrito sus votos, palabras que contaban la historia única que los había llevado hasta allí y el futuro que soñaban construir. Lyra, dijo Barron, con la voz firme a pesar del nudo en la garganta. Cuando te vi por primera vez, estabas encadenada, pero tu espíritu era libre. Me enseñaste lo que es el verdadero valor, lo que significa proteger a quienes amas cueste lo que cueste. Te prometo honrar ese valor cada día de nuestra vida juntos. Te prometo estar a tu lado, apoyar tus sueños, cuidar tu fuerza y amarte con todo lo que soy hasta mi último aliento. Los ojos de Lyra brillaban llenos de lágrimas al responder. Barron, tú rompiste nuestras cadenas, sí, pero más que eso, rompiste la prisión de miedo que yo misma había levantado alrededor de mi corazón. Me enseñaste que la familia también puede hacerse por elección, no solo por sangre, que el amor puede nacer en los lugares más inesperados. Te prometo caminar a tu lado pase lo que pase, enfrentar las pruebas con el valor que tú me enseñaste, llenar nuestra casa de amor y de risa, y cuidarte todos los días de mi vida. Cuando se intercambiaron los anillos, una alianza sencilla de oro que se unió al anillo de compromiso en la mano de Lyra, y otra igual para Barron. Todos los presentes pudieron sentir la fuerza de ese lazo, casi como si se hiciera visible en el aire, por la autoridad que me ha sido concedida, concluyó el reverendo Hal Ben Ben. Yo los declaro marido y mujer. Barron, puedes besar a tu esposa. Barron tomó a Lyra entre sus brazos, su beso un juramento suave de todo lo que acababan de prometerse. Los invitados estallaron en aplausos y vítores, encabezados por los gritos entusiastas de Juna. La celebración que siguió fue alegre y descomplicada, con música de Old Ren y su hijo Tobin, mesas repletas de comida dentro del granero y bailes que se prolongaron hasta bien entrada la noche. Barron observó con orgullo a su nueva esposa moverse entre los invitados,
irradiando una felicidad que parecía nacerle del alma. Sus hermanas también parecían brillar con un resplandor propio. Sarah, enfrascada en una animada conversación con Dr. Ray Bennett. Mira, bailando con timidez junto a Husk Riven. Y Yuna, revoloteando de grupo en grupo como una mariposa, arrancando sonrisas por donde pasaba. Con el paso de la noche, Barron encontró un instante para apartar a Lyra del bullicio, llevándola al silencio tranquilo del porche. «Señora Creed», murmuró él, saboreando aquella nueva forma de nombrarla. Lyra sonrió con brillo radiante. «Me gusta cómo suena». Él tomó sus manos, acercándola más a su pecho. «¿Eres feliz?» «Completamente», aseguró ella. «Este día ha sido perfecto». Barron miró hacia el granero donde la fiesta seguía. «Tus hermanas también parecen disfrutarlo». Lyra siguió su mirada. «Sí, creo que por fin han encontrado paz aquí, igual que yo». Levantó la vista hacia él. «Todo gracias a ti». Barron negó con suavidad. «Lo encontramos juntos. Aquel día en Westcliff cambió nuestras vidas, pero lo que hemos construido después, eso lo hemos hecho entre todos». Lyra acarició su rostro, trazando la línea de su mandíbula. «Te amo, Barron Creed». «Y yo a ti, Lyra Creed», respondió él, aún maravillado de poder llamarla así. «Más de lo que nunca imaginé. Su beso fue un festejo y una promesa, de todos los días que vendrían, con alegrías y pruebas, risas y lágrimas, pero siempre sostenidos por aquel amor que habían creado juntos. Cuando regresaron a la celebración, fue como un frente unido, marido y mujer, el corazón de una familia nacida en circunstancias improbables, pero fortalecida por un cariño profundo y elegido. Mientras bailaban bajo las estrellas, rodeados de parientes y amigos, Barron pensó en todo lo que lo había llevado a ese instante. Desde la escena terrible de ver a 4 hermanas encadenadas en un mercado, hasta tener el privilegio de llamarlas familia. Su vida había cambiado gracias a un acto de decencia que floreció en amor. Y mientras sostenía a Lyra, su cabeza apoyada en su hombro, supo con absoluta certeza que por fin había encontrado su propósito, no en la soledad que había conocido antes, sino en la familia que ahora existía gracias a ellos mismos. Pensó al ver la sonrisa de Lyra al mirarlo, la mayor aventura de su vida. Y apenas comenzaba. 5 años después, el rancho Creed se había convertido en una de las propiedades más prósperas del condado. La casa principal había sido ampliada para dar espacio a su familia en crecimiento. Los gemelos de Barron y Lyra, Wynne y Jar, ahora de 3 años, y los nuevos miembros que habían llegado a través del matrimonio. Sarah se había casado con Dr. Ray Bennett 2 años después de la boda de su hermana, integrando al talentoso médico en la familia. Vivían entre semana en el pueblo, donde ella lo ayudaba en la consulta, pero cada fin de semana lo pasaban en el rancho. Mira había sorprendido a todos al enamorarse de Husk Riven. Su boda, celebrada bajo el mismo arco donde Lyra y Barron se habían unido, fue un símbolo de unión entre 2 culturas. Construyeron una casita en la propiedad y vivían allí con su pequeña hija de 1 año, Rosa. Yuna, ahora con 24 años, se había comprometido con Aaron Baker, el joven abogado que había abierto un despacho en Westcliff. Su carácter vivaz y la calma de él parecían encajar a la perfección. Barron se encontraba en el porche, observando a Lyra jugar en el jardín junto a los gemelos. Los niños eran la viva imagen de su padre, con los mismos ojos azules intensos, pero también poseían la inteligencia rápida y la ternura de su madre. Lyra levantó la vista y encontró los ojos de Barron. Incluso después de 5 años, verla seguía acelerándole el corazón. Ella sonrió, dijo algo a los niños y caminó hacia él. ¿Admirando la vista?, preguntó con picardía al llegar al porche. Barron la atrajo hacia sus brazos. «Siempre. Tú y los niños crean un cuadro hermoso». Lyra se acurrucó en su abrazo. Les contaba la historia. «¿Cuál?», preguntó él, aunque ya lo sabía. «La nuestra».
el día en que su padre salvó a 4 hermanas y las llamó familia. Barron miró su hogar. El granero ampliado, el jardín floreciente, las casitas donde vivía su familia, los pastos llenos de ganado y caballos. Todo aquello que jamás habría soñado tener. Una vida llena de amor y propósito. La mejor decisión que he tomado en mi vida, susurró, besando la sien de Lyra. Ella lo miró con expresión reflexiva. ¿Alguna vez te preguntas qué habría pasado si no hubieras estado en el pueblo aquel día? ¿Si hubieras mirado hacia otro lado, como los demás? Barron meditó un instante. A veces. Pero luego veo todo lo que hemos construido. Nuestros hijos. La felicidad que hallaron tus hermanas. Y sé que hay cosas que están destinadas a suceder, sin importar cómo empiezan. Lyra apoyó la cabeza en su pecho, abrazándolo con firmeza. Yo también lo creo. Aquel día en Westcliff no fue el final de algo terrible. Fue el comienzo de algo maravilloso. La luz dorada de la tarde envolvía su hogar, mientras Sarah y Dr. Ray Bennett llegaban para su visita de fin de semana, riendo juntos. Pronto Mira, Hask y la pequeña Rosa se unirían, y finalmente Juna y Aaron Baker llegarían para la cena, completando el círculo familiar. Barron recordó al hombre solitario que había sido años atrás. Alguien que simplemente existía, sin realmente vivir, atrapado por fantasmas de tiempos pasados y sin fuerzas para construir un mañana distinto. Aquel hombre jamás habría imaginado que su vida terminaría convertida en un tapiz tan lleno de colores. Amor profundo, una familia elegida y el valor para ponerse en pie cuando más se necesitaba. «Te amo, Lyra Blackthorne», dijo él, con la voz áspera por la emoción que le apretaba el pecho. Lyra alzó el rostro hacia él, sus ojos oscuros brillando con el mismo sentimiento que lo sostenía a él. «Y yo te amo, Barron Creed», respondió con suavidad. «Hoy, mañana y todos los días que vengan». Su beso fue una celebración de todo lo que habían logrado juntos, y al mismo tiempo, una promesa silenciosa de lo que aún les esperaba. Un testimonio vivo del poder que tiene una familia cuando nace del cariño, de la lealtad y de la voluntad de permanecer unidos. Todo había comenzado aquel día inolvidable en el mercado, cuando 4 hermanas encadenadas fueron liberadas por un vaquero que, sin saberlo, estaba a punto de cambiar su destino para siempre. Un hombre que no solo les devolvió la libertad, sino que las llamó familia, y construyó con ellas un hogar que perduraría más allá del tiempo.